Bien, jóvenes, nuevamente buenas tardes con todos. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva que me interesa retomar. Estuvimos nosotros puntualizando que la Constitución como forma de expresión política y social se basa en las demandas de los movimientos sociales y que la Constitución de 2008 ha sido constituida a partir de estas demandas sociales. Vamos puntualizando estos elementos. Primero, ¿qué entendíamos por constitución? No se olviden, es la ley suprema que rige una sociedad. Es un instrumento jurídico que organiza el Estado. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta constitución, dentro de este texto? Propiamente va a decir cuáles son las funciones del Estado, quiénes la conforman, cómo se organizan, cuándo se pierden los derechos, cuándo se los adquiere, quién vota, quién no vota, cómo el Estado está organizado en todas sus estructuras, en todos sus poderes. Por eso es un instrumento jurídico que organiza el Estado. Por medio de este instrumento vamos organizando toda la conformación del Estado. Tendrá en su cuaderno, si no, posteriormente pregunto, ¿qué es la Constitución? Un libro, no. ¿Qué específicamente? Tomarán en cuenta, por favor. Estoy exagerando, obviamente, pero la idea es que ustedes tomen un poco nota de estos elementos. Veíamos también las demandas sociales. Las demandas sociales son propiamente estos pedidos de cambio desde el pueblo. ¿Por qué? Porque existe una carencia, porque existe una falta. Las mujeres no han sido tomadas en cuenta dentro de la vida política, los grupos sociales minoritarios no están participando de los procesos, la sociedad cada vez más está ligada solo a un grupo, tratar de descolonializarnos es una parte, creo yo, de una demanda social que muy pocas veces se ha generado como lucha, sino han sido cosas superficiales en algunos casos, otras cosas profundas, pero que no se han cambiado del todo o que, como es el caso en general de todo el proceso humano e histórico, se debe a procesos largos. Ahora, veíamos que las demandas sociales son expresadas a través de los movimientos sociales. ¿Y qué era un movimiento social? Son agrupaciones de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas y que llevan detrás demandas sociales. ¿Sí? Estas demandas sociales son expresadas a través de los movimientos sociales. Y ahora esto que tiene que ver con la Constitución. La Constitución de 1998, la Constitución de 1978 y la del 2008, bueno, la del 78 fue la primera en referéndum, significa que el pueblo aprobó. La del 98 se generó a partir de demandas sociales. Por lo tanto, se construyó a partir de grupos que exigían que se dé cuenta de algunas problemáticas, sobre todo los movimientos indígenas. Vemos el gran levantamiento indígena en el Ecuador de 1990, todo esto generó la Constitución del 98. Ahora, ¿qué otro elemento es claro? En la Constitución actual de 2008, esta Constitución se ha generado exclusivamente desde los movimientos sociales, impulsados principalmente por este movimiento que generó todo el cambio, lo que es propiamente la revolución ciudadana, y algunos otros grupos sociales, profesores, estudiantes de colegio, universitarios, grupos feministas, ecologistas, minoritarios y demás. Han generado la Constitución. Por lo tanto, ¿cómo podemos puntualizar esta Constitución de 2008? Ha sido la Constitución construida a partir de los sectores sociales y de las demandas de estos movimientos sociales. Vemos ahí dos. Vamos a hacer un trabajo para la siguiente clase. Vamos a tomar dos de estos movimientos, el que usted quiera, que sean actuales. Por ejemplo, vamos a tomar al feminismo
y al ecologismo, ¿ya? Y vamos a explicar cuáles son sus demandas. Fácil y sencillo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Indagar o investigar, como quieran ponerlo. Ya les voy a cargar a Educay. Indagar, investigar sobre las demandas sociales. Denme un segundo. Sí. Entonces vamos a escoger dos grupos para las demandas sociales. Pueden ser, como les digo, ejemplo, tomamos al feminismo y al ecologismo. ¿Sí? Tomamos a estos dos grupos. A ver qué pasó con este trabajo. Tomamos dos movimientos sociales, cualquiera que ustedes quieran, pueden ser estos mismos si ustedes desean, y explicamos cuáles son sus demandas. ¿Cuáles son sus demandas? Sencillo. Entonces, por ejemplo, yo tomo al feminismo, digamos, y suponemos que una de las demandas del feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres del acceso a la educación, que fueron los primeros feminismos. Este acceso ha impedido principalmente que hombres y mujeres puedan tener una igualdad. Esa es una de sus demandas, y si vemos, la Constitución de 2008 ha planteado que debe haber un acceso igualitario, no solo a la educación, sino en todos los procesos. Hombres y mujeres deben, o las mujeres deben principalmente tener la posibilidad de acceder de mejor manera o de forma más equitativa a cualquier proceso en este sentido, ¿sí? Este es su trabajo. ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto al trabajo? ¿Sencillo? ¿Se entiende, no se entiende? Cuéntenme. ¿Está claro? Ya, pueden escoger el que ustedes quieran. Puede ser cualquier movimiento, llámese como se llame. No hay ningún inconveniente, no me hago problema por este tema. Bien, en base a esto, entonces estaremos la siguiente clase continuando, revisando algunas posturas, bases filosóficas para la Constitución de 2008. Vamos a continuar revisando en base a estas perspectivas lo que hemos estado puntualizando. Como vemos aquí, hay dos grupos. Pueden ser los indígenas también un grupo importante que ha ido generando propuestas. En la Constitución de 1998 se buscó recoger la mayor cantidad de demandas de los sectores populares, sobre todo. Y los indígenas han conformado una de estas perspectivas importantes. Vemos que los sectores, sobre todo, han ido generando críticas a los modelos neoliberales. Por esto, lo que les pido, la hegemonía neoliberal en América Latina se convirtió en máquinas de pago de interés. Esto pasó con la hegemonía neoliberal. Y la Constitución de 2008 lo que quiere es eliminar este parámetro que permitió la Constitución de 1998. La Constitución de 1998, bajo su parámetro, bajo su perspectiva económica y fundamentado en la Constitución, mejor dicho, en el gobierno tanto de Maguad como de Sixto Durán Ballén, aprobaron normativas que permitían a una parte, a los banqueros, tener posibilidades sobre los demás. La Constitución
del 2008 quiere romper esta hegemonía. ¿Qué propone para el cambio? Propone un modelo, una perspectiva basada principalmente en la idea socialista. Vamos a ver algunos de los parámetros de la revolución ciudadana, pero con todo esta es la perspectiva, ¿sí? Romper esta hegemonía neoliberal. El neoliberalismo sabemos muy bien que es el fundamento o está fundamentado en la libertad del comercio, en la libertad de las empresas, en el libre mercado y todas estas perspectivas. Vamos la siguiente clase a comenzar con este video del consenso de Washington para que se entienda. Pero de todos modos hemos estado nosotros visibilizando esto. Constitución de 1998 ha permitido algunas cosas y principalmente ha generado un Estado pluricultural y multiétnico que no se veía con anterioridad. Pero cayó en esto a la larga. ¿Cómo puede ser que una constitución que es una constitución garante de derechos haya generado un gobierno que llevó al feriado bancario? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón? Acuérdense un poco de los videos también que revisamos, clases anteriores sobre la Constitución y específicamente sobre el feriado bancario. ¿Por qué razón? Una Constitución tan abierta a esta posibilidad, defensoría del pueblo, educación bilingüe, educación gratuita, se reconoce a los derechos de los pueblos, se prohíbe la discriminación. ¿Por qué caímos o por qué llegamos a este feriado bancario? ¿Qué será? Dicen podría ser porque el problema surgió desde 1994 con Sixto Durán. Bueno, podemos decir que uno de los problemas principales fue la mala toma de decisión desde Sixto Durán Ballén, y no desde Sixto Durán Ballén, evidentemente, sino desde los años 80, cuando se fue dando todo este proceso de endeudamiento progresivo del Ecuador y de toda América Latina. En el 82 caímos en una crisis completa. Ya realmente fue una crisis y hasta el 99 se fue ahondando esta crisis. Podemos también decir que la Constitución reconocía los derechos de los pueblos, los derechos de las personas a la educación y demás, pero no tenía una visión donde el Estado fuera fuerte. ¿Y qué es lo primero que hace el presidente Yamil Maguad? Cancelar toda inversión para el sector público. Entonces, tenemos educación gratuita, pero no hay dinero para pagar esa educación gratuita. Absurdo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, la infraestructura, pero dentro de la infraestructura no hay bancas, no hay servicios, no hay nada. Simplemente tengo la infraestructura. ¿Podemos nosotros llegar a la educación de esta manera? No, se necesita de algunos elementos. No es solo la buena voluntad de decir que la educación es gratuita, sino que la educación gratuita debe tener, además del acceso, debe tener calidad, debe tener algunos parámetros que no cumplía el modelo neoliberal. Esto está ligado mucho a la perspectiva ideológica como a la perspectiva económica. Por más que reconocemos, entonces, reconocemos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero no hay dinero para esas personas. ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Es justamente lo que el momento que llega este proyecto de revolución ciudadana lo que quiere cambiar. Vamos a centrarnos en estos elementos de la revolución ciudadana que también se plasman un poco en la perspectiva de la Constitución de 2008. Los resultados de la propuesta de la revolución ciudadana son, obviamente, primero la elaboración de una nueva constitución, la reducción de la pobreza por ingresos. La desigualdad de ingresos y la brecha entre ricos y pobres ha sido una de las preocupaciones más, no sé si importantes o una de las preocupaciones que más llevó a cabo esta revolución ciudadana. No lo logró. Sabemos muy bien que al final los ricos simplemente se cambiaron de camiseta, pasaron de un partido a otro y los poderosos seguían siendo poderosos. La corrupción seguía siendo corrupción y estaba tapada bajo este modelo. Pero esto se pretendía, por lo menos, era un cambio.
La nueva constitución debía recoger estos elementos. Lo más crítico y problemático fue justamente la brecha que existe entre ricos y pobres. Si nosotros vemos la ciudad de Guayaquil, por poner un ejemplo, entre la brecha de las personas pobres y de los ricos hay una extensión tan grande que es abismal la imposibilidad de un grupo social de avanzar. Vemos que no tienen ni servicios básicos, ¿no? Sucede también en la ciudad de Quito, sucede en las demás ciudades, pero considero yo que es mucho más palpable en la ciudad de Guayaquil porque hay gente mucho más poderosa en la ciudad de Guayaquil y la brecha es extensa realmente. Un aumento de la inversión en salud y educación, esa fue la propuesta principal. No solo la educación, como vemos aquí, educación gratuita. No solo eso, no solo que se instaure en la Constitución que la educación es gratuita, sino que se dé inversión. Porque como les digo, podemos tener la infraestructura del colegio. Entramos al colegio y no hay nada. No hay bancas, no hay pizarrones, no hay marcadores, no hay absolutamente nada. Es vacío. Es difícil generar una educación que pueda llegar en algún momento a la calidad si no tenemos una inversión en este sentido. Y lo mismo sucede y creo que es más palpable en la salud. Se decía que la salud es gratuita, el seguro social debía incentivar también estas consideraciones. Pero si no hay medicamentos, ¿de qué nos sirve tener hospitales mejores o consideraciones en este sentido? Estamos viendo rezagos de esta perspectiva. Entonces había que incrementar la inversión en estos elementos. Obviamente el gobierno de la Revolución Ciudadana se centró muchas veces en la infraestructura y creó infraestructuras novedosas, nuevas, modernas, todos estos colegios del milenio, todas estas nuevas inversiones. Pero detrás había muchos negocios que no favorecían al pueblo, sino los intereses particulares. Se generó también el incremento de la obra pública, creo que es una de las perspectivas importantes para romper la visión principal de la hegemonía neoliberal. ¿Cuál fue el problema? Que lo público abarcó todo, quería abarcar todo. Muchas de las universidades, colegios, por ejemplo, la universidad y el colegio que estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, que eran privados, pasaron a manos del Estado. Posteriormente, el Estado, cuando no tenía dinero, ¿de dónde pagaba a estos servidores públicos? No podía. Lo mismo así en cuestión de salud, lo mismo en cuestión de empresas. Muchas empresas pasaron a manos del Estado, que eran privadas. Estas empresas, aun cuando fue una buena idea, porque la perspectiva era que no se dé la privatización de los servicios básicos, muchas empresas quebraron. Vemos el caso actual del ferrocarril. Esperemos que en algún momento pueda nuevamente a resurgir. Se dio una gran inversión para este sector y decayó porque no había ya dinero para seguir pagando. Se generaron políticas contra el desempleo, la terciarización laboral y el trabajo infantil. Esto del trabajo infantil se crea en contra del trabajo infantil desde 1998. ¿Por qué razón? Porque la Constitución del 98 reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes. Significa que todos estos grupos tienen derechos y el trabajo no está conformado dentro de esta perspectiva. Uno de los derechos básicos es la educación. Preguntas, dudas hasta aquí. Vemos los pros y los contras de cada una de las perspectivas, ¿sí? También así en una visión, hay pros también dentro de la perspectiva liberal, sobre todo, pero que no se han plasmado de modo correcto en nuestros países latinoamericanos. Esta es justamente la perspectiva, ¿sí? Vemos ahí la Universidad de Yachay, gran inversión en educación, sabemos bien que no se llegó a nada. Centros de salud, esto creo que es uno de los grandes avances y creo que es meritorio tomar en cuenta. Se descentralizó por lo menos. Antes había que ir a los centros de salud grandes. Por lo menos se pudieron sacar centros de salud pequeños que estén más cerca de las personas.
En cuanto a la educación y la infraestructura, se crearon estas escuelas, colegios del milenio que permiten abarcar mayor cantidad de alumnos. ¿Cuál fue el problema? Que se dejó de lado la educación privada, que de todos modos daba un impulso a la conformación propia. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda en cuanto a la construcción? Estos son los hechos. Entonces, dentro de estos hechos, se creó una nueva constitución para solventar los problemas que se daban anteriormente. ¿Había educación gratuita? Sí, pero no había inversión. Entonces, no servía de nada. La educación bilingüe existía, sí, pero no estaba dentro de los planes de la educación. Entonces, se creó una nueva conformación desde el Ministerio de Educación para tener un currículum unificado, un currículum que vemos que a la larga esto de unificar todo y tener un bachillerato unificado no del todo está funcionando. En lo posible vamos a regresar, si es que es posible, a como era antes, a las especialidades. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vemos que hay muchas cosas que se están perdiendo. Hay muchos ámbitos del conocimiento que ustedes pierden el momento que no tienen una especialidad. Ven muchas cosas, pero al ver muchas cosas no vemos prácticamente nada. Entonces, puede ser que caiga en este inconveniente. ¿Alguna duda, inquietud, crítica antes de cerrar esta clase complementaria? No se olvide su trabajo entonces. Y con eso cerramos esta clase.